Vamos a compartir la palabra. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Tu misericordia está en medio de nosotros. Tu gracia, tu perdón, tu fidelidad es palpable, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy queremos escuchar de tu palabra. Queremos que nos hables. Queremos que nos ministres. Queremos, Señor, que nos animes. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Pasa un carbón encendido sobre mis labios y que seas tú hablando a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. El Señor puso en mi corazón en esta tarde ya hablar una vez más, como en el primer servicio, hablar sobre Nehemías. Y esta prédica la he titulado Fe en medio de la adversidad. Siempre como hijos de Dios pasamos por problemas, pasamos por dificultades, pero un libro que me llama mucho la atención es el libro de Nehemías, porque Nehemías era un exiliado. Creo que aquí casi todos, me puedo equivocar. ¿Cuántos somos inmigrantes en esta nación? Levante su mano. De hecho, esta es una nación constituida con personas que han inmigrado de diferentes naciones. Algunos en los últimos años fuertemente de Latinoamérica y años atrás también de Europa y diferentes naciones. Pero sabes, Nehemías era un exiliado. Nehemías lo habían sacado de su nación a la fuerza porque habían conquistado a la nación de Israel y lo habían llevado a Babilonia. Y de hecho dice la palabra que Nehemías era descendiente de los exiliados. Así que si tú dices, joven, bueno, eso no aplica para mí, yo nací en esta nación, también aplica para ti, porque Nehemías era un hijo de exiliados. Pero sabes, Nehemías, he compartido con los varones, he compartido en los grupos de discipulado con los cuales servimos. Nehemías vivía en Babilonia y tenía un buen trabajo. Él era copero del rey, estaba bien colocado, servía delante del rey y se había acomodado, o sea, era exitoso. Se había preparado, yo pienso que se preparó para hacer su función como sirviendo con el rey y lo hacía con éxito. Pero Nehemías era un hijo de Dios, amén. Y le entregaron un reporte a Nehemías, le dijeron, ¿sabes qué? Nehemías, tu pueblo, los israelitas están sufriendo, están heridos, las murallas están destruidas. Vamos a pedirle a los sugieres si nos cierran las puertas, por favor, porque es distracting tratar de predicar cuando hay tanto movimiento. Amados sugieres, si me ayudan en la parte posterior, si cierran las puertas, hay unos minutos de transición. But it's hard to concentrate. Es difícil concentrarse y compartir la palabra del Señor. Y Nehemías recibió el mensaje. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Sabes, cuando tú tienes a Dios, no eres egoísta. Cuando tienes a Dios, piensas en los demás. Cuando tienes a Dios, piensas en tus familiares, piensas en tus hijos, en tus sobrinos, en tus tíos, piensas en aquellos que están en necesidad. Dios te trajo a los Estados Unidos. Cuando digo te trajo, me estoy incluyendo yo, porque yo también soy un inmigrante. Dios nos trajo a los Estados Unidos con un propósito. ¿Sabes cómo reaccionó Nehemías? Nehemías, cuando escuchó estas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos, y le dijo, Señor, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que tú guardas el pacto y misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora hago delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Nehemías, yo no decía, no le echaba la culpa al rey de Babilonia, no le echaba culpa a los gobernantes de ese tiempo, no le echaba la culpa
no le echaba la culpa a quien no debía culpar. Él tomaba responsabilidad. Él le dijo: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ese es un verdadero hijo de Dios. Yo le estoy hablando a personas que han nacido de nuevo, que tienen a Jesucristo, y cuando Jesucristo está en tu corazón, cuando Jesucristo es el dueño y Señor de tu vida, ya no eres la misma persona. Cuando Jesucristo entra en tu corazón, ahora ya no vives tú. Puedes decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora tú ya no estás en mando, sino Cristo está en mando. Cristo es el que está obrando. Amén. Perdón, hermano, si usted tiene otra conversación, le pido de favor que salga. Si quiere escuchar la palabra del Señor, manténgase. Se lo digo con amor y respeto. Nehemías le dijo al Señor: Señor, acuérdate. Oí estas palabras que le diste a Moisés, tu siervo. Tú le diste promesas al pueblo de Israel. Le dijiste a Moisés, tu siervo: si tú te arrepientes de tus pecados, si tú sigues mis caminos, yo los recogeré y los traeré en el lugar que se encuentren a los israelitas. Y les dijo: son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. En otras palabras, Nehemías se puso a interceder por su pueblo. Nehemías dobló sus rodillas y dijo: Señor, tú me has salvado a mí. Señor, tú me has bendecido. Ahora soy tu hijo. Ahora te tengo a ti. Ahora eres mi salvador. Pero una reacción natural de alguien que ha nacido de nuevo, levanta su rostro y dice: ahí hay dolor humano. Mi pueblo está sufriendo. Mis parientes están sufriendo. Señor, yo me voy a poner a la brecha por ellos. Eclesía, Dios te está llamando a que te pongas en la brecha por aquellos que no conocen al Señor, que dobles tus rodillas por aquellos que no tienen esperanza, por aquellos que sufren en dolor, en ansiedad, en depresión, en tristeza, y que no conocen a un Dios poderoso que tú conoces. Eclesía, el Señor nos está llamando a levantarnos como Nehemías, a caminar en fe, vivir una vida apasionada por Dios. Nehemías estaba triste cuando estaba delante del rey, y el rey le dijo: ¿por qué tu semblante está triste? Nehemías estaba en problemas porque delante del rey él se tenía que presentar bien vestido, se tenía que presentar con un rostro alegre, pero ese día su rostro estaba decaído, y el rey le dijo: ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa, Nehemías? Y sabes, Nehemías sabía que ese era el tiempo indicado para abrir sus labios. Nehemías sabía que ese era el tiempo indicado para el cual Dios lo había puesto en ese lugar. Hermanos, Dios te está hablando, porque muchos de nosotros estamos en el lugar indicado en el cual tenemos que escuchar la voz de Dios. Y Nehemías dijo: este es el tiempo, y le dijo al rey: permíteme ir y reconstruir las murallas destruidas de mi pueblo, de mi gente. Permíteme ir y ayudarles, porque están en ruinas. ¿Tú sabes cómo es una ciudad sin murallas? Atacan del este, atacan de todos lugares, atacan. Es una ciudad desprotegida, es una ciudad donde no saben ni cómo defenderse, porque hay entrada para los enemigos y roban por todos lados. Yo te voy a preguntar: ¿cómo está tu vida espiritual? A lo mejor estás viviendo como la familia de Nehemías, como el pueblo de Israel, y ves de que vienen ataques en tu vida. Ataques, dices: oh, es que ahora me siento triste, ahora tengo. Los jóvenes dices: ahora tengo la depre. ¿Sabes? A lo mejor lo que está ocurriendo es de que tus murallas están derribadas. Tú dices: vengo a la iglesia, siento la presencia del Señor,
alabo al Señor, pero voy a casa y tus murallas están derribadas. Viene el enemigo por la izquierda, te roba bendiciones, te da zancadillas, hay dolor, te distrae y tus murallas están derribadas. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Platicas con el Señor todos los días? Les decía a los hermanos de Alive, levanta tu mano si tienes horas en la mañana, 30 minutos, levante su mano en alto. Madrugado mañana. Levanta tus manos si te despiertas y dices, quiero leer la palabra del Señor. Necesito saber qué Dios me va a decir este día. Levanta tu mano si lo haces. I'm not going to put you on the spot. Lo que te estoy haciendo ver es de que tus murallas están derribadas. Evangelizar. ¿De qué estamos hablando, Pastor Ben? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? No solamente los sábados, right? En tu lugar de trabajo, en la escuela. Compartes la palabra con tus hijos. Compartes la palabra con tus familiares. A lo mejor el Señor te está hablando el día de hoy, me está cambiando la prédica, que tus murallas están derribadas y que vienen ataques por todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías tenía un trabajo enorme que hacer. Tenía que ir a coordinar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén con gente que no había visto en mucho tiempo. Yo creo que hasta Nehemías tenía acento. Y cuando llegaba con sus parientes de Israel le decían, ¿tú venir de los Estados Unidos? Tenía tiempo que no los había visto. Pero Nehemías estaba apasionado por hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y le había dicho, regresa, reconstruye la muralla. Y eso le tomó materiales, logística, equipos de trabajo. Los organizó por familias y fueron reconstruyendo las murallas. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel y quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte que cuando tú te decides hacer la voluntad de Dios, los enemigos del Señor se van a levantar contra ti. Cuando tú te decides hacer y alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida, el enemigo se va a molestar. Y muchos dicen, ay hermano, por eso no hago nada, porque el enemigo es tremendo. No, hermanos, servimos a un Dios poderoso, a un Dios poderoso en batalla. Y fíjate lo que te voy a decir. Jerusalén estaba, los gates estaban ya reconstruidos, ya no había gaps, ya no había grietas, ya no había espacios. Todo Jerusalén había sido reconstruido, porque por familias habían reconstruido pórtico por pórtico. Pero todavía había trabajo que hacer, todavía había cosas que faltaban de terminar. Y Sanballat y Tobías, cuando el pueblo estaba construyendo las murallas, decían, esos debiluchos judíos, ¿ustedes creen que van a terminar lo que están empezando? Si nunca son bien procrastinators, dicen que van a empezar algo y nunca lo terminan. Esos judíos, ¿ustedes creen que son debiluchos? Yo creo que no saben ni de arquitectura. El primer viento que venga se les van a derribar sus muros. ¿No es así el enemigo cuando tratas de levantar murallas alrededor de tu vida? Cuando le compartes a alguien y le dices, yo no quiero orar, quiero buscar de Dios, y los Tobías y Sanballat alrededor de ti te dicen, ahora eres un santurrón, ¿te crees muy santo? Porque cuando quieres hacer la voluntad de Dios, el enemigo se levanta. Dice la palabra, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, son muchos los enemigos del Señor. Escucha, son muchos los enemigos del Señor, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Dice, y los demás de nuestros enemigos sabían que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque en aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, me mandaron un mensaje y me dijeron, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Ono significa trabajo. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Cuando el enemigo ve que Dios está empezando a obrar en tu vida, cuando tú en fe decides dar un paso en fe y dices, Señor, voy a ser valiente, voy a buscar tu rostro en oración, en lectura de la palabra, en discipulados, en evangelizar, en hablar de mi fe, entonces el enemigo te dice, hey, wait a minute, Alexander, hagamos un trato. Cuando decides compartir el evangelio de Jesucristo con los perdidos, cuando decides abrir tu casa para un discipulado, o te decides ser un facilitador de un discipulado y quieres responder al llamado de Dios para tu vida, el enemigo intentará distraerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Va a haber oposición. Nuestro pastor Carlos falleció hace 3 años. Y lo que puso el Señor en él es una visión que viene de parte de Dios. Eclesía está basada en el principio de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos una iglesia que Dios gobierna y el mundo ve. Y los muros se han levantado. Los muros se han levantado, falta de poner puertas, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, querido hermano? ¿Qué estás haciendo tú para decir, Señor, yo quiero ser parte del ejército de Cristo? Sanballat, Tobías dijo, ya se acabó Eclesía. That's it. ¿Ustedes creen que esos debiluchos van a poder seguir adelante? Pero esta casa es una casa de pan. Es una casa donde Dios habla. Y en este tiempo hay grupos de intercesión orando por la casa. Levanta tu mano si estás en un grupo de intercesión. En este tiempo hay grupos de conéctate para dar la bienvenida a los que vienen por primera vez. Levanta tu mano si estás en un grupo de conéctate o participas. Si trabajas con los niños, levanta tu mano. Con los adolescentes, con los jóvenes adultos, con los solteros, con los varones, con las mujeres, con los matrimonios, con el Teatro La Mies, con el ministerio de ESL, con la escuela de Worship Warriors, con la escuela de música, con las misiones en Honduras, con las misiones en el Medio Oriente. El Señor ha sido fiel, hermanos. El Señor sigue fiel y su iglesia sigue adelante. Él sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Dale un aplauso al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en los momentos más difíciles, cuando el enemigo se levanta con intensidad, tú puedes decir a nivel personal y podemos decir como iglesia, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados, mis adversarios y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dile, Señor, yo confío en ti. Levanta tu mano y dile, yo confío en ti. Mi confianza está en ti, Jesús. Wow, hermano, si hay alguien insistente, es Satanás, es el enemigo. Si sigo leyendo la historia en Nehemías, que estoy haciendo referencia, en Nehemías 6:3 dice, y les envié mensajeros diciendo, dijo Nehemías, yo hago una gran obra y no puedo ir,
porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. ¿No es persistente el enemigo? 4 veces Sanballat le dijo a Nehemías: ven, tenemos que hablar, tenemos que negociar. Nehemías, estás avanzando mucho. Nehemías, te estás metiendo mucho con Dios. Ven, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos a la mesa y dialogar. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor hoy? Hermano, hermana, no negocies con Satanás, no hagas negocios con Satanás. Responde como Nehemías y dile: yo tengo una obra importante que hacer. No puedo ir. Si dejo de hacer lo que estoy haciendo para ir a vosotros, la obra cesaría, y yo tengo una obra que hacer de parte de Dios. Aleluya. En este día oro que el Señor nos dé discernimiento. Hemos estado hablando sobre dones del Espíritu. Discernimiento para que tú sepas discernir cuando el enemigo te está llamando a la mesa de negociación. El enemigo no se va a aparecer con 2 cuernos y una cola y decirte: vente, vamos a hablar. El enemigo se va a aparecer con plata. ¿Qué tal si puedes trabajar unas horas extras? ¿Qué tal si puedes hacer más dinero? Bueno, pero es que Satanás, hasta se oye rara la conversación, ¿verdad? Es que Satanás, tengo que ir a la iglesia. Pero ¿qué es más importante, no? Unos dolaritos extra. Discipulado entre semana. Es importante que comas la palabra de Dios. Es importante que tengas fellowship, que estés en medio de una comunidad que busca de Dios, que tiene hambre y sed de Dios. Pero Satanás te va a decir: bueno, trabajas duro, trabajas 60, 70 horas, bien, deberías descansar. Vete a descansar, te lo mereces. No te va a decir cuántos dicen amén, ¿verdad? Sábado, evangelismo. Uy, no, hermano, ¿qué estás hablando? Yo de lunes a viernes trabajo, pero I drop dead cuando I go to bed. Me caigo muerto del cansancio toda la semana. Mis sábados en la mañana son sagrados. Así te negocias, Satanás. ¿Por qué? Porque cuando no compartes la palabra, cuando no ves el poder de Dios moverse en tu vida, tu fe empieza a decaer. Te empiezas a ser religioso, te empiezas a ser: oh ya, asisto a la iglesia, check, ya cumplí. Yo soy mexicano. Discúlpeme, pero en la iglesia católica, como familias católicas, pasamos check, con todo respeto, ¿no? En Estados Unidos conocí que familias católicas que sí leen la Biblia. Hablo de mi país. En mi país solamente es asistir domingo, check, that's it. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Lees la palabra? ¿Oras? ¿O ya negociaste con Satanás tu vida? Satanás ya tiene voz en tu vida y te dice: no, papito, tú trabajas 80 horas para mí. La iglesia, no, estás muy cansado. Ananías y Zafira se sentaron a negociar con Satanás y terminaron amando más el dinero y el ser reconocidos, que ya no les importó mentir en la casa del Señor. ¿Saben la historia de Ananías y Zafiras, verdad? Casi todos. Hubo un hermano en la congregación que dijo: yo doy esta propiedad, que se venda para la casa del Señor. Todos, aleluya, gloria a Dios. Y Ananías y Zafira voltean a ver: wow. Ananías y Zafira, esa parte yo te la voy a agregar, no está en la Biblia. No vayas a venir al final a decirme: eso no está en la Biblia. Yo creo que Ananías y Zafira no estaban en un grupo de discipulado. Ananías y Zafira no evangelizaban. Ananías y Zafira no estaban en grupos de intercesión, oración. ¿Qué es eso? Pero Ananías y Zafira sí estaban interesados en tener influencia en la iglesia y que fueran reconocidos. No hay que nos vea pastorita, ¿verdad? Lo estoy traduciendo a eclesía.
Ananías y Zafira, que vean que Ananías y Zafira un billetote, porque se habían sentado a negociar a la mesa con Satanás. Murieron. Qué triste es de que alguien vive una vida que no es apasionada con Dios. Sansón, ¿quién sabe la historia de Sansón? Con un llamado tremendo, llamado a ser nazareno, llamado a ser ungido por Dios para derrotar en el tiempo de los jueces a los filisteos. Un llamado tremendo de parte de Dios. Y Sansón, como todos los jóvenes solteros, tenía la misma necesidad de ser un hombre amado y respetado por una persona que iba a ser su esposa. Pero yo te lo voy a traducir al tiempo presente. Sansón dijo: ay Dios, te estás tardando mucho. Yo lo voy a hacer a mi manera. Estoy fuerte, tengo los looks, tengo la unción del Espíritu. Entonces las chicas me revolotean. Se sentó a la mesa de negociación con Satanás. Hermano soltero, no le voy a decir diga amén, ¿verdad? Chicos que tienen un llamado tremendo delante de Dios, y por no obedecer, por sentarse a negociar en la mesa con Satanás, lo pierden todo. Terminan sin ojos, así terminó Sansón, sin ojos y empujando una roca. Señor, permíteme que mueran todos los filisteos conmigo. Dios tiene mejores cosas para sus hijos. Dios tiene proyectos que han nacido en el cielo, así como Nehemías. ¿Cuántos le creen a Dios? Yo le creo a Dios que para este tiempo nos trajo de diferentes naciones, con diferentes contextos, diferentes culturas, para levantar su nombre en alto, para que Jesucristo sea conocido no solamente en el área metropolitana, sino que Jesucristo llegue a toda América Latina y sea impactado y el evangelio se conozca. Dios está llamando a los Nehemías de este tiempo. No hagas negociaciones con el enemigo. Estás haciendo una obra importante. El venir a la iglesia es importante. Tu tiempo aquí en la casa del Señor es importante. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor en la alabanza y la adoración? Hermanos, yo he escuchado a la pastora, a los pastores decir: este es un pedazo del cielo. Y yo decía: oh my goodness. Hermanos, es un pedazo del cielo el poder estar en la presencia del Señor, donde no te importa nada, no te importa quién está a tu lado, no te importa, solamente tú quieres: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, lléname, quiero más de ti. No te sientes a negociar con Satanás, más bien diles: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio mal. Y dices: oh, pastor, pero tú no sabes mi necesidad de pagar la renta, mi necesidad de pagar los biles. Tú no sabes que Dios no sabe. Dios tiene cuidado de sus hijos. Sabes, el enemigo insiste, no solamente o verbalmente le dejó saber a Nehemías que quería negociar, sino dijo: ok, si verbalmente no me escuchaste, pues ahora te voy a escribir una carta. Entonces Sanballat envió a mi criado, a mí su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según de estas palabras de tú ser el rey. Te lo voy a decir en simples palabras. Satanás, cuando ve que tú sigues firme, ok, ahora voy a jugar el juego de acusación. Empezó a acusar a Nehemías y le dijo: tú lo que quieres es autopromocionarte. Tú lo que quieres ser es el rey de los judíos y te estás rebelando, y además levantas profetas que hablan palabras que tú te colocas como rey. El enemigo te acusa
Y si tienes sentido común, si eres hijo de Dios, te das cuenta que el enemigo habla mentiras. El enemigo habla mentiras, porque cuando estás empezando a dar tus primeros pasos en el Señor y eres un bebé, te dice: no puedes, eres un debilucho, ¿cómo te vas a levantar? Y cuando no le funciona la estrategia y te ve como un hombre de Dios caminando firme, ahora te empieza a acusar. Oh, te estás autopromocionando, seguro. Dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Eso es en Nehemías 4, del 2 al 3. Cuando estaban construyendo, diciendo: no van a poder levantarse. Y cuando ya construyeron y están empezando a ver la gloria de Dios, el enemigo trata de descreditar y acusa a Nehemías de autopromoción. Y Nehemías le dijo: entonces envié yo a decirle: no es como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Si eres un nuevo creyente, si estás dando tus primeros pasos en el Señor, el Señor es tu fortaleza. ¿Cuántos han experimentado libertad de las garras del enemigo? A ver, levante su mano. ¿Cuántos han experimentado el venir a la luz después de estar en las tinieblas? Hermanos, somos un cuerpo en Cristo, limpiado por la sangre del Cordero, limpios. Y cuando te levantas a hacer la voluntad de Dios, vas a recibir acusaciones, vas a recibir mentiras, pero la palabra de Dios dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que en vosotros. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Vas a ser perseguido. Van a levantar falsos contra ti, van a levantar mentiras, porque hablar la verdad de Dios, el enemigo se molesta. Pero el Señor dice: gozaos y alegraos, porque nuestra recompensa está en los cielos. Dale un aplauso al que vive y reina para siempre. Y Nehemías fue honesto. Pastor Carlos una vez me comentó y me dijo: vas a aprender más. Bueno, no aprender más, un enemigo te va a decir en tu cara tus debilidades. Eso me hizo mucho pensar. Y Nehemías no negó la realidad. Reconoció que la lucha es el cristiano, es una lucha intensa, es una lucha fuerte. Pero si tú ves en la palabra de Dios, él dijo: Señor, tú eres el que fortalece mis manos. El enemigo dice que no tengo fuerzas. Bueno, diga: el débil fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo dice que no puede. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo nuevas fuerzas de ti. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. De ti, Señor, recibimos fortaleza. De ti, Señor, recibimos tu unción. De ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor.
que nos ministra y nos da las fuerzas para seguir adelante. Reconocemos, sí, Señor, que a veces, muchas veces la lucha es intensa. Pero no se trata de nosotros, se trata de Cristo, un Cristo resucitado, un Cristo resucitado, un Cristo que está vivo y que mora en medio de nosotros. Fortaléceme, Señor, dile: fortaléceme, fortalece mis manos para seguir caminando enfrente, para hacer tu voluntad. Y no permita, Señor, que me siente a negociar con el enemigo, sino que pueda hacer tu voluntad, que pueda hacer lo que tú me llamas a hacer. 2023 nos trajo retos fuertes aquí en Eclesia, retos financieros como iglesia. Trabajamos en diferentes grupos. Si tú amas esta casa, trabajas. Y el Señor fue fiel. El Señor hizo milagros, Él dio provisión, Él nos sacó en el 2023. Y el Señor sigue siendo fiel en el 2024. Él nos fortalece, pero Él quiere que nosotros como iglesia veamos algo que es muy importante. Tenemos nuestros muros en pie a nivel personal. Estamos haciendo la voluntad de Dios a nivel personal. Tenemos las señales tangibles, así como te pregunté y te dije: levanta tu mano si has sido libre de alguna adicción, depresión, tristeza, oscuridad. Y yo vi muchas manos en lo alto. De la misma manera tú tienes la prueba tangible delante de tus manos. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Les decía a los hermanos de Alive: ¿estás haciendo discípulos? ¿Le estás hablando de la palabra a alguien que no conoce del Señor? Para que tú hagas discípulos de Cristo, porque no son nuestros discípulos, son de Cristo. Nosotros debemos ser discípulos primero. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás distraído? No me malentiendas, tenemos muchas actividades en nuestra iglesia. A lo mejor danzas en Worship Warriors, pero ¿estás haciendo discípulos? A lo mejor sirves en Conéctate, en el Teatro La Mies, pero estás haciendo discípulos, estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, estás haciendo la voluntad de Dios. Voy a ir un paso más atrás. Hay el deseo, la pasión por hacer la voluntad de Dios. Y no me necesitas contestar, porque Dios te está hablando. Si no hay el amor, no hay la pasión por las almas perdidas, es porque tus muros están derribados. Y necesitas ser honesto como Nehemías delante de Dios y decirle: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y necesito restaurar esos muros que se cayeron, esos muros que no están de pie. Necesito, Señor, estar cerca de ti. Y el enemigo aumenta la intensidad, 4 veces verbalmente, 1 vez por escrito y con acusaciones y con mentiras. Y si Nehemías no desiste, ok, le voy a subir más el volumen. El enemigo dice: ahora te mando un profeta, lo voy a hacer religioso el asunto. Te mando un profeta para que te hable mentiras. Y dice la palabra: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaila, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. El profeta le dijo a Nehemías: escóndete en el templo,
Cierra las puertas porque te van a venir a matar. No era un profeta de Dios. Dios le dio discernimiento a Nehemías para saber que no era un profeta de Dios. ¿Cómo sabes cuando un profeta no te está hablando de parte de Dios? Porque lees la palabra. Porque escudriñas y sabes cuando el profeta habla y no está de acuerdo a la palabra, no te está hablando Dios. Y a Nehemías el profeta le estaba diciendo: ve y enciérrate en el templo porque te van a matar, y cierra las 4 puertas del templo. Número 1, era prohibido para Nehemías ir al templo porque no era un sacerdote. O sea, el profeta le dijo: ve y usurpa un lugar que no te corresponde. Y 2, le dijo: pues escóndete porque te van a matar. Y eso va contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice en Timoteo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nehemías dijo: ¿cómo voy a huir? ¿Cómo me voy a esconder? ¿Quién fuera yo que entre al templo y diga: voy a salvar mi vida? No voy a entrar al templo. Y entendió que Dios no había enviado a este profeta, sino que ese profeta hablaba porque era un profeta contratado de Tobías y Sanballat. O sea, el mismo autor, Satanás. Dios quiere, eclesía, que nos callemos la boca y que no hablemos la verdad. Dios quiere que hablemos la verdad. Dios quiere que hablemos su palabra. Un niño de middle school le preguntó a una de mis hijas: ¿es la homosexualidad pecado? Y mi hija le dijo: sí. Y la maestra dio una respuesta más polite. ¿Saben qué hizo esa de mis hijas? Lo acercó a la maestra. Lo acerca al niño a la profesora y le dice: maestra, porque este es el club cristiano. Le dijo: maestra, el compañero tiene una pregunta. Y la profesora le dice: bueno, pues si nació así el niño, con que no actúe en su pecado. O sea, hermanos, no podemos hablar medias verdades, medias mentiras. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que hablar la verdad. Un adulto no sabe cómo contestar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y dice su palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra de Dios. Amén. Pero en la actualidad, no, cuidado, ¿qué vas a hablar? Dios nos ha dado un espíritu de temor. Nos ha llevado a hablar la verdad, pero con amor. La verdad, pero con amor. Le dije a mi hija, ese chico dijo: bueno, le dice: ¿y si yo nací así? La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No llames a ese chico: oh, el gay, el homosexual. Tiene un nombre. Tiene su nombre. Cuando ves una persona, no viene una persona y dice: oh, el estafador. Oye, te presento a avaricioso. Hola, ¿qué tal, chismoso?
Al enemigo le gusta poner labels, especialmente en ese pecado. El homosexual necesita perdón y necesita la gracia de Dios, como cualquier pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Quiero terminar diciendo que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. No importa cuán intensa sea, no importa qué intenso sea el ataque del enemigo, verbalmente, por escrito, con profetas falsos. Ahora entiendes, 24/7, buscando cómo destruirte, cómo tu fe se debilita. Pero tú puedes decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nehemías concluyó el proyecto en 52 días. Eso fue un milagro, hermanos. Un milagro para coordinar gente que no conocía, logística de un lugar en el donde no estaba y conseguir permisos para terminar la obra. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para ti y para mí. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que nosotros hagamos discípulos para Cristo. Hemos visto su victoria en nuestra vida. Tenemos un propósito, no para guardarnos, porque somos luz y la luz se pone arriba de la mesa. Y porque la sal da sabor, ¿verdad? La sal da sabor en medio de la comunidad. ¿Cuántos lo creen? Te voy a invitar que te pongas de pie.